cuestiones muy violentas contra la mujer y contra toda la comunidad, no era exclusivo de las mujeres la violencia. Y entonces, bueno, pues nosotros nos empezamos a organizar, mujeres de la colonia, de la comunidad, y el Instituto de la Mujer nos ofrece en ese año llevarnos la capacitación en cuanto a derechos humanos, lo que era la violencia, cómo podíamos nosotros, pues ahora sí, luchar contra ella o hacer muchos cambios dentro de nuestro espacio para que no fuera un lugar violento. Nosotros nos empezamos a capacitar, iniciamos un grupo de 38 mujeres, jefes de familia, jóvenes y niños y niñas a tomar estas capacitaciones para recuperar la tranquilidad en nuestra colonia, que estaba pasando por una situación bastante difícil. De ahí, en este caminar de capacitación que empezamos a tener, nos llevaron algunos temas bastante importantes. Por ejemplo, uno que nos marcó demasiado fue el que se llama Un buen nacer para un buen vivir y un buen morir, que hablaba de todos estos derechos que nosotros tenemos como seres humanos y que muchas veces no conocemos. Y hablábamos sobre todo de la alimentación, de nuestra forma de alimentarnos. Como muchos de nosotros que estamos en la ciudad ahora, pues venimos de comunidades, de pueblos, ¿no?, a radicar a la ciudad. Cómo era nuestra alimentación en esos lugares, que era más natural, y cómo se transformó al llegar a la ciudad, donde, bueno, ya empezamos a consumir productos, pues, ya fabricados y todo esto, ¿no? Entonces, en este caminar fue ir descubriendo cómo nuestras abuelas nos cuidaban en nuestros entornos de pueblo, ¿no?, que era más natural y se ocupaban plantas medicinales muchas veces porque no teníamos acceso a un médico así muy rápido, entonces las abuelas pues acudían a estas formas de cuidarnos. Tomando este tema fue pues como comentar entre todas las compañeras y decir si alguien sabía de usar alguna planta. Nosotras nos venimos muy niñas del lugar de donde es la familia, entonces nosotros ya no teníamos tanto contacto con las plantas. ¿De dónde? ¿De dónde venía la familia? Nosotros, bueno, mi familia viene de Paso de Lejos, Veracruz, es hacia acá abajo. Mi abuelita se vino de allá del pueblo y ya al verse mi abuelita, pues mi mamá y sus hermanas también se vinieron y pues ya nosotras nacimos acá en Jalapa. Entonces, pues mi abuelita tenía sus plantas, era una actividad que a mí como nieta no me gustaba que me mandaran a ver las plantas, me daba mucha flojera, yo no sé por qué, pero no me gustaba. Y bueno, pero ella siempre tenía ahí sus plantas, o sea, requeríamos, no sé, yo les comentaba a mis compañeras que cuando yo era niña y venía de la escuela a la casa de mi abuelita y ya estaba lejos de la casa y llegaba el olor al pasote con ajo, yo sabía que ese día nos iban a desparasitar, porque era lo que nos daban para desparasitarnos. Y no nos gustaba porque pues daba dolor de estómago, para uno como niño que come tanta cosa, daba dolor de estómago. Pero como estas formas, pues las ocupaban ellas. Entonces fue como con nuestras compañeras empezar a recabar qué conocía cada una, porque todos conocemos una planta. O sea, todos alguna vez, por lo menos una sabemos, ¿no? Entonces fue como decir, bueno, pues yo sé, por ejemplo, que mi abuelita ocupaba la hierbabuena para cuando me daba dolor de estómago, o me daba la espinosilla cuando tenía temperatura, ¿no? Entonces fue como sentarnos a gusto a ver todo esto de las plantas y como recabar estas recetas que cada una tenía. Y hicimos un pequeño folleto con todas estas recetas para tenerlas a la mano. De ahí fue, bueno, ok, ya tenemos la receta, pero ahora hay que conseguir la plantita. Y entonces muchas veces las plantas que nos venden, pues ya se riegan con aguas sucias o les ponen químicos y entonces ya no las podemos consumir. Entonces fue, bueno, ahora ¿qué hacemos? Ya tenemos las recetas de las plantas y cómo podemos usarlas, pero ahora pues qué plantas usamos, ¿no? Entonces fue como iniciar un proyecto que se llamaba Farmacias Verdes, que era tener cada quien en casa un botiquín verde, botiquín vivo, que era tener las plantas fundamentales que requerimos para una temperatura, un dolor de estómago, una diarrea, un cólico, ¿no? En casa.
procurar tenerlo. Entonces era como hacer este proyecto y que cada una de las mujeres que estábamos tomando estas capacitaciones tuvieran este botiquín verde en casa. Pero nosotros iniciamos a trabajar en el 2017. 2018 hacemos un recorrido de nuestro espacio, nuestro entorno, donde nosotras vivimos, para reconocer cuáles eran los espacios más difíciles, más peligrosos de la colonia. Y todos coincidimos en uno, que era un tianguis que se abandonó en un ciclo del ayuntamiento. Ese espacio primero fue una pista de motocross, después se convirtió en una bodega para unas personas que hacían eventos grandes, porque tenían ahí guardadas sillas, manteles, mesas, todo eso. Después se convirtió en un botadero del Seguro Social. Ahí llevaban las camillas, sillas de ruedas, todo lo que ya no servía al principio, pero después empezaron a llevar ya bolsas con desechos, pues ya llevaban jeringas, guantes, todo esto. Y bueno, ahí fue la primera vez que la comunidad se tuvo que organizar. Yo recuerdo que yo era adolescente en ese entonces y mi mamá junto con otras mujeres de la colonia se organizaron para que sacaran ese tiradero de la colonia. Porque nosotros en esa colonia pasaban 2 nacimientos de agua en nuestra colonia. Entonces teníamos pues riqueza en abundancia, en árboles frutales y de todo, porque pues también contábamos con el agua limpia. Entonces pues se dijo, no, quítenlo porque eso va a empezar pues a pasar hacia la tierra y luego hacia el agua que nosotros consumimos. Entonces ya fue que se sacó y se quedó ahí solo, se volvió un terreno baldío. De ahí el ayuntamiento tenía este problema de las personas que se ponen en la colonia Revolución, que ocupan la vía que se ocupa para transitar, para vender los fines de semana. Y entonces el mercado pues prácticamente agarra media carretera. Entonces lo que el ayuntamiento hizo fue hacerles ese espacio y que todos ellos se fueran a vender ahí para que no estorbaran el tránsito. Les dio los espacios y cada quien podía construir como su casetita y todo esto. Y entonces pues resulta que no funcionó. O sea, sí hubo personas que intentaron irse a vender ahí, pero las comunidades de por ahí cerca no entraban a ese espacio a comprar, se iban, porque el mercado ese se dividió, unos se fueron hacia otra colonia que se llama Lucas Martín y otros se fueron a ese espacio que el ayuntamiento dio. Y la gente prefería irse hasta allá, hasta la otra colonia y no entrar a ese espacio. Yo no sé por qué la gente como que no captaba, o tal vez no había todo lo que ellos requerían, porque prácticamente la verdura, las semillas y eso se habían quedado hasta la otra colonia. Entonces la gente como que prefería irse para allá. Ese espacio, pues lógico, al no haber pues quien consumiera, pues los vendedores se tuvieron que salir. Y entonces se quedaron los locales construidos, muchos locales cerrados, porque dentro del local había pues estantería y todo esto, pero abandonados. Nosotros ese espacio lo ocupábamos para pasar de la colonia donde nosotros vivimos a otra colonia donde justo había el autobús que nos trae hacia el centro, que nos lleva a Trancas, que había más movimiento vial. Nosotros por ahí pasábamos, pero al quedarse abandonado, ese espacio se volvió peligrosísimo. Hubo asaltos, intentos de violación dentro del espacio, hacían pelea de gallos, pelea de perros, pelea de humanos, se volvió un hotel público, un botadero de basura, un espacio de verdad peligroso que contaminaba y todo esto. Yo tenía un local ahí, sí, se abandonó. Exacto. Entonces, lo que nosotros hicimos en este recorrido de la colonia fue ver cuál era el espacio más peligroso y pues todos coincidimos que es. Lo que hicimos fue recuperarlo y transformarlo en algo que le sirviera a la comunidad. Originalmente iba a ser un centro cultural. Eso era lo que se iba a hacer ahí. Era un centro para la cultura, porque nosotros al ser de la orilla no teníamos acceso a ni siquiera sabíamos que existía una orquesta de aquí de Jalapa. Nunca habíamos asistido a una galería de arte o una exposición de fotografía. A eso no teníamos acceso porque todo eso está en el centro de Jalapa. Y
y muchas familias son familias grandes, entonces para trasladarse de nuestra colonia al centro, pues hay que pagar autobús, hay que pagar taxi, y luego la economía no lo permite. Pero lo que nosotros queríamos era que el arte fuera hacia nuestro espacio. Justo en este empezar a trabajar por recuperar espacio, conocimos un colectivo que se llama Sembrartes, que justo ellos trabajan para estas cuestiones de violencia, pero ahora transformar todo esto en arte. Entonces llegaron al espacio con nosotros y nos invitaron a que los jóvenes tomaran un taller de graffiti. En la colonia no duraban las casas pintadas porque los muchachos siempre rayaban. Y rayaban pues puras cosas feas, groseras, violentas. Entonces nosotros dijimos, bueno, si van a rayar, pues de menos que rayen algo bonito, ¿no? Entonces vamos a invitarlos al taller de graffiti para que se capaciten. Y ahora sí, si quieren rayar toda la colonia, y entonces se hizo el taller de graffiti para los jóvenes, que también tomaron niños y que también tomaron adultos. Gracias a eso tenemos varios murales dentro de la colonia que están desde ese entonces, están cuidados, la gente los protege y que da esta visibilidad de nuestros espacios. ¿Cómo se llama la colonia? El Moral. En este caminar también fue capacitar a las mujeres en cuanto a su economía, porque muchas mujeres sufren violencia precisamente por no contar con la economía y no poder salir de este círculo, porque bueno, ¿y ahora quién me va a ayudar económicamente? Entonces fue darle las herramientas, la capacitación, para que ellas pudieran hacer un emprendimiento, que de ahí viene todo eso. Entonces, pues nosotros recuperamos el espacio junto con el ayuntamiento, se recuperó y se transformó. Se hizo un centro comunitario donde las personas que están en las orillas podían venir ahí a hacer sus trámites. Todos los trámites que tenían que venir a hacer al centro de Jalapa, ahora ya no tenían que hacerse acá, ya se hacen ahí. Ahora se hizo un banco de bienestar para que los adultos mayores puedan ir ahí por sus apoyos, pero también dentro del centro comunitario hay talleres para las infancias, los adolescentes, adultos mayores, amas de casa. Todos tienen ahí como la oportunidad de ir a aprender un montón de cosas. Tenemos un aula solar donde se les enseña robótica a los niños. Tenemos un taller de zumba por las mañanas para las mujeres que quieren ir a hacer ejercicio. Hay clases de salsa, hay box para todos, hay desde niños hasta adultos mayores tomando las clases de box, hay clases de cocina, hay clases de enfermería. O sea, hemos dotado la colonia con muchas herramientas para el apoyo de todas las mujeres, pero pues también para toda la Nosotros estamos en la colonia Moral, en el centro comunitario. Usted pregunta, ¿dónde estaba antes el tianguis abandonado? Y todo el mundo le dice cómo llegar. Es muy fácil llegar al espacio. Y dentro del espacio nosotros tenemos nuestros huertos. Cuando nosotros recuperamos ese espacio, empezó pandemia. Y tuvimos que detener todo. Ya no pudimos seguir avanzando porque pandemia nos encerró a la mayoría. Entonces, nosotros nos quedamos también pues sin empleo. Muchas de nosotras que somos jefas de familia, nos quedamos sin empleo. Y bueno, pues empezar a cuidarnos y a proteger nuestra salud también pues viene de todo esto. Nosotros entonces empezamos llegó al ayuntamiento y dice, oigan, traemos un proyecto de hacer un huerto comunitario. Sí, nosotros teníamos ya en mente las farmacias verdes en casa, pero dijimos, oigan, pero si tenemos un huerto, podemos tener mucho más plantas, todas podemos ir ahí, quien necesita algo puede ir al huerto y cortarlo, y bueno, pues ya no va a ser como exclusivo de que tú tengas tus plantas, porque suele pasar que de repente a una sí se le da, por ejemplo, la lavanda, pero a otra no, y así ya no, porque así todas cultivamos la tierra y todas nos beneficiamos de eso. Entonces ya fue decir sí al proyecto, hacer el huerto en 3 semanas, pues se hizo. Cuando nosotros fuimos a trabajar la tierra, si ustedes observan ahí en las fotos, la tierra estaba completamente muerta. Era uno escarbaba y no sacaba tierra, sacaba unas piedras, así la tierra súper compactada, súper dura.
fue quitar todo el pavimento que había en ese terreno y volver a nutrir la tierra, volver a tratarla para que nosotros pudiéramos ahora cultivar. Todo eso es orgánico. Nosotros tenemos camas de 10 metros de largo por unos 50 de ancho y tienen de profundidad como unos 80 centímetros. Ahí se le tuvo que poner una cama de tronco en descomposición, se le puso hojarasca, se le puso orgánico que nos donó la central de abastos de aquí de Jalapa, se le puso más hojarasca, tierra con composta y así fue como volvimos a nutrir la tierra. Porque la tierra estaba muerta, estaba completamente muerta por lo mismo de que ya había pasado por las motos que estaban al principio, luego el tiradero de basura, o sea, ya había cuando nosotros escarbamos, sacamos como 3 camiones de desechos que había, porque escarbamos y sacamos bolsas, botellas, del tiempo que estuvo en Seguro Social, todavía sacamos dentaduras, sacamos prótesis, cuando escarbamos, sacamos bueno, esto ya creció, ¿no? de ahí enterradas, en todo lo que estuvimos limpiando. ¿Quién les estaba guiando para recuperar el suelo? Estaba, en ese entonces, el proyecto lo hizo el ayuntamiento que estaba a cargo de Hipólito, pero quien nos asesoraba y nos dio toda esta orientación fue el Departamento de Ecología de Medio Ambiente, junto con Miguel Escalón. Ellos fueron quienes nos asesoraron, quienes nos enseñaron cómo se tenía que recuperar estos suelos y cómo poder hacer un buen trabajo con la tierra. Compañera, ¿no te entrevistaron en TV Más? Sí. ¿Miguel? Sí. Yo te vi en esa entrevista. Sí. Ahí hemos tenido la oportunidad de participar varias veces ahí en TV Más, llevando pues nuestra historia para pues decirle a las demás personas que sí se puede. De verdad, de repente vemos algunos espacios, lo mismo en sus colonias. Exacto, vemos espacios abandonados, que pudiéramos transformarlos en un espacio verde, donde podamos tener pues nuestras hortalizas. Nosotros primero solo queríamos tener plantas medicinales, pero el proyecto manejaba también hortaliza. Nosotros decíamos, ay no, hortaliza no, porque no se nos va a dar. Y bueno, nos enseñaron acerca de la soberanía alimentaria. Y fue ahora también tener la hortaliza. Nosotros ahorita, por ejemplo, traemos la cúrcuma, el jengibre, pero también tenemos la selga, la espinaca, maíz, frijol, tomate, que cultivamos ahí en ese interesa espacio. lo de la herbolaria, por ejemplo, hace rato que mencionaste lo de la receta natural para desparasitarse. ¿Ustedes lo manejan eso? Sí. Nosotros ahora, ya teniendo la receta de las plantas, tuvimos que bajar un recurso y capacitarnos para aprender a hacer los productos. Y por ejemplo, nosotros manejamos la tintura de ajo que sirve como desparasitante. Ya está tratada, porque mucha gente toma el ajo así, pero el ajo es muy caliente, es muy fuerte y puede llegar a lastimar el estómago, la boca del estómago. Entonces ya transformada en una tintura tiene los mismos beneficios, pero ya no es tan agresiva para nuestro estómago. Pues sí, entonces nosotros pues ya recuperamos el espacio, se construyó el huerto y empezamos a trabajar, a cuidar nuestras plantas y la tierra. Ahora tenemos 5 años de estar ahí, de estar trabajando la tierra, de poder llegar a hacer los productos, que no ha sido fácil, ha sido un camino bastante difícil, porque hay mucha gente que no entiende las prácticas agroecológicas y le es fácil decir, pues échale esto. Por ejemplo, dentro del centro comunitario querían ahorrarse la chapeada y querían poner este líquido para el pasto. Y entonces nosotros tuvimos que decir, oigan, no, porque eso contamina nuestras plantas y nosotros usamos las plantas para el consumo humano, no puede llevar ese líquido. Bueno, entonces se comprometen a mantener las partes que están bien cosas limpias, sí, pues sí, a lo mejor nosotros limpiamos, pero no echen nada de líquido. Estamos dentro de la ciudad, pues es mucho de estar cuidando también parte de todo esto que contamina, hablar con los vecinos, que no echen basura hacia nuestro espacio, que no pongan lo de su agua hacia nosotros. Hubo un vecino que
ahí resanó unas paredes y nos echó todo lo de la mezcla hacia las plantas. O sea, todo esto que nosotros hemos tenido que irle haciendo un poco de cultura y conciencia también en la comunidad de lo importante que es el recuperar estas formas naturales de cuidarnos, estas formas limpias de alimentarnos. Porque, sí. ¿Cómo decidieron llamarle Tlalicuali? Tlalicuali. Ok, en este caminar de nosotros capacitarnos, nos encontramos con una asociación que se llama Trazos. Trazos enseña arte de pintura. Ya no es un arte como graffiti, ya es más un arte de hacer cuadros muy bonitos, ¿no? Ellos nos llevaron esa capacitación, pero también dentro de esa capacitación hablaban acerca de los derechos humanos y hablaron en un tema de nuestra lengua, que nosotros pues no, nuestra lengua no es esta, ¿no? Nosotros tenemos nuestra propia lengua y se está perdiendo porque bueno, pues ahora ya hasta la gente que la habla le da pena hablarla, ¿no? Porque son marginados, son criticados. Entonces que sería bueno que nosotros recuperáramos también nuestra lengua materna, nuestra lengua de nacimiento. Es que hay mucho racismo en México. Exacto. Mucho racismo. Entonces ya nos habló acerca del náhuatl y todo esto. Cuando nosotros hicimos nuestro proyecto dijimos, tiene que llevar el nombre de nuestra lengua. Tiene que ser así. Bravo. Entonces nosotros estamos no solo recuperando tierra, también recuperando la soberanía alimentaria, también a las mujeres en cuanto a su dignidad, en cuanto a su economía. Es todo un trabajo. ¿Ya conoce la cartilla de los derechos de la mujer? Sí. ¿La conoce? Que eso es muy importante, darla a conocer. Claro, claro. Entonces, bueno, pues así es como nosotros llegamos a transformar ahora nuestras plantas en productos. Tenemos, por ejemplo, los aceites, manejamos la tintura madre. La tintura madre es que la planta pasa por un proceso de maceración para extraer los beneficios de la planta, que sea más concentrado y que muchas plantas que luego suelen ser un poco agresivas para nuestro estómago se puedan consumir. Tenemos los ungüentos, el jarabe para la tos y bueno, pues también nuestras plantas que también nosotros distribuimos. ¿Cuáles son las plantas de la farmacia verde? Nosotros, por ejemplo, teníamos contemplado tener ahí en la farmacia verde la espinosilla, que es para la temperatura, la lavanda, que es un relajante. Todavía no conocíamos en ese entonces el toronjil ni la pasiflora, lo conocimos en este camino de aprender acerca de las plantas. Tener, por ejemplo, el mozote blanco, tener el arrocillo, que ese es de aquí de Jalapa y se perdió. O sea, antes existía mucho esa planta. Ajá. Ustedes, por ejemplo, si alguien tuviera interés en tener su farmacia verde, ¿ustedes pueden proporcionar la planta? Sí, sí. Ya tomé tu teléfono. Sí. ¿Cómo te llamas, tu mamá? Rita Jiménez para servir. Rita Jiménez. Porque Facebook. sí me interesaría tener mi farmacia verde. Ok, sí, sí, sí. En Facebook aparecemos como Tlalicuali Jalapa. Ahí subimos también todo lo que tenemos en producto, nuestras actividades, lo que cosechamos. Ahorita tenemos sembrado haba y jamaica. Próximamente vamos a hacer. ¿Sembraron cempasúchil durante la época de muertos o no? Este año no sembramos porque no tuvimos semilla resguardada. Pero sí lo sembramos. Sí, también las de temporada. Compártelo a ti allá. Ajá. Y avisar a nuestros amigos que van a tener cempasúchil. Sí, exacto. Porque ya mucho de cempasúchil que... Los días lunes de 9 de la mañana a 1 a hacer trabajo de huerto, los días miércoles también de 9 a 1 y los días viernes de 3 a 6 de la tarde. Puede ir cualquier persona a ver el huerto, a trabajarlo, a desestresarse, porque el trabajo con la tierra es un desestresante así. Uno puede llegar súper cargado, de repente yo voy bien preocupada o con tristeza. Ir a trabajar con las plantas es de verdad salir de ahí con una energía, porque te ayuda mucho el contacto con la tierra. ¿Y ustedes no están en el programa Sembrando un Futuro? Ya en este caminar bajamos un recurso, presentamos nuestro proyecto a una plataforma que se llama Fasol. Ellos nos dieron un recurso.
Y con ese recurso nosotros nos pudimos capacitar a cómo hacer el producto. Contratamos una partera de acá de... ¿Cómo se llama? ¿De dónde es la maestra Norbert? ¿Briones? Ajá, acá para Briones. La Mariana Escobar. De ahí, y ella fue quien nos capacitó en cuanto más el uso de las plantas, el uso correcto de las plantas. Porque nosotros teníamos conocimiento de algún tecito o algo así, pero no un uso tan extenso como el que ahora manejamos. Bajamos este recurso, nos capacitamos y entonces empezamos a hacer los productos. Nosotros tuvimos, la idea original no era venderlo, la idea original era solo para las familias, o sea, cada familia que tuviera su botiquín. Tal vez ella no podía tener las plantas porque muchas compañeras rentan y luego moverse de un lugar a otro y andar cargando sus plantas es más difícil, pero entonces ya tener un botiquín en producto. Ya fue nosotros capacitarnos a empezar a hacer los productos y tener cada quien su botiquín. Empezó el mercadito Quetzalcali de la Lucas Martín, donde ahí nosotros, alguien que estaba colaborando con nosotros nos dijo, oigan, van a abrir un mercadito, ¿les gustaría ir a ofrecer su producto? Y nosotros dijimos, bueno, pues nosotros no lo habíamos hecho pensando en venderlo, pero pues estaría bien, ¿no? Igual podríamos probar. Nosotros hicimos un ungüento y se lo regalamos a mi mamá. Y mi mamá le regaló una comadre y esa comadre le dio a otra comadre y así se fueron, ¿no? Y entonces de repente era como que, oye, ¿quién te dio este ungüento? No, pues mis hijas lo hacen. Ay, que me vendan uno, no, porque yo quiero un ungüento como ese. Y ya fue por eso que nació esta parte de decir, ok, podemos pues también incentivar nuestra economía, ¿sí? Ya tenemos la hortaliza para alimentarnos, pero ahora podemos generar un poco de economía con el producto. Y ya fue que tuvimos el acercamiento con el mercadito Quetzalcali y empezamos a ir ahí a ofrecer nuestros productos. No creímos que fuera a ser así tan bien aceptado como lo es. Y bueno, de ahí ya fue buscarle pues una identidad a nuestros productos. De ahí, bueno, pues hemos estado apoyándonos de distintos programas que ha habido, tanto de ayuntamiento como de cuando, por ejemplo, el maestro Miguel Escalona tiene las capacitaciones, los talleres, el formar parte de la plataforma metropolitana de agroecología de aquí de Jalapa, también nos ha servido mucho. Y bueno, por eso ahora nosotros seguimos trabajando. Muchas compañeras ya nos siguieron con este proyecto, porque también la idea era como que ellas encontraran su camino y pudieran realizarse en lo que ellas quisieran realizarse. Entonces, pues tenemos ahora compañeras que son panaderas, estilistas, algunas que están estudiando carrera después de que no estaban estudiando. O sea, sí tuvimos un gran avance. Y bueno, nosotras, mi hermana y yo, junto con otras 3 mujeres, nos enamoramos de la cuestión de las plantas y del cultivo de nuestras hortalizas, y pues aquí nos quisimos quedar. Y entonces pues ahora nosotras nos dedicamos a eso. Bravo. Pues eso es nuestro... ¿Y tienen jóvenes adolescentes participando? O sea, ya ve que para que una lengua siga fuerte tenemos que enseñarle a los pequeños, ¿no? Este es como un trabajo también de recuperación y de como fortalecimiento. ¿Tienen personas jóvenes que están aprendiendo de ustedes? No, ¿cómo se puede decir? No que siempre estén, pero sí, por ejemplo, tenemos con nosotras va mi sobrina, que es hija de mi hermana, de 6 años, que ella está trabajando la tierra. Por ejemplo, esta fresa es lo que ella siembra la fresa, ella se encarga de cultivarla, de tener sus macetas, de todo, y la zarzamora, es como sus 2 partes. Ahorita ella sembró el haba que vamos a cosechar próximamente, ya lo sembró ella, pero sí tenemos trabajo con las primarias y las secundarias. Entonces ellos van a nuestro espacio, ahora que por ley las escuelas también deben de tener sus huertos,
van a nuestro espacio a aprender cómo se debe tratar la tierra, cómo se debe de mejorar el suelo para poder tener un cultivo. Y en este caminar de darles estos talleres y estas capacitaciones a ellos, también vamos hablando acerca de todo lo que nosotros aprendimos, se los transmitimos. Porque pues nosotros, por ejemplo, mis hijos ya son adultos, están estudiando ahorita en la universidad, pero van encaminados a cuestiones de agroecología también. Y bueno, pues ese es el acercamiento que nosotros tenemos con los jóvenes por medio del huerto, que van ahí a hacer sus prácticas, a aprender acerca de las plantas y todo eso. Y trabajan 360 días al año, me imagino. Sí, el huerto no lo podemos descuidar. Antes íbamos todos los días, ahora bueno, como las actividades de hacer el producto, dar talleres, pues también requieren un tiempo, por eso lo dividimos en 3 veces a la semana, pero el huerto siempre nosotros tenemos que estar ahí dándole sus espacios, sus tiempos de trabajo, y estamos todo el año trabajando. Este diciembre apenas este diciembre pudimos descansar un poquito porque hubo menos trabajo y bueno, pues ya ahorita este año estamos iniciando con todo, con ganas. Pues qué proyecto tan increíble, de veras que es, felicitaciones, ¿no? Muchas gracias. Bueno, los productos, además de ser productos limpios, productos hechos con mucho amor, de verdad que pues nosotros le decimos al huerto nuestro bebé porque pues nació de nuestras manos, ¿no? Y es el cuidarlo siempre y el que él nos dé, que nosotros le podemos aportar cuidados y todo, pero que él nos regale todos estos frutos como los que nos podemos alimentar, pero también nos podemos curar y también podemos tener una economía como pues jefas de familia, que eso también es bien importante. Muchas gracias. Ya mencionó